Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a quienes están aquí en la clase de sincrónica, a quienes van a estar viendo esto de manera sincrónica. Nuestra quinta clase de metodología. ¿Cómo están? ¿Bien? Clase post-examen. Me gustaría, bueno, todavía somos muy poquitos, muy poquitas. Veremos si tienen ganas. Por lo menos necesitaría saber cómo fue que pudieron resolver el examen. Yo ya estuve leyendo, puedo decir que he leído la gran mayoría. Me falta terminar de leer algunos. Así que más temprano que tarde van a estar recibiendo sus calificaciones, las devoluciones, sin asustarlas, sin asustarlos. Decirles que en gran medida los exámenes están bien, bien orientados. ¿Qué más podría decirles? Podría decirles que tuvieron mucho problema, tal vez al momento de algo que es bastante simple, pero que se nos confunde. Cada etapa, cada instancia, cada agrupamiento de ideas que uno va definiendo a partir de los distintos apartados, sigue una lógica, sigue un orden. Entonces, si tenemos un apartado para establecer los objetivos de investigación, bueno, tenemos que establecer los objetivos de investigación en ese apartado, no en el resto del trabajo disperso o de manera repetitiva, ¿no? Pienso ejemplos. Este, los recortes temáticos estuvieron realmente bien, en líneas generales, algunas dudas con las preguntas de investigación, pero muchísimo mejor de lo que fueron las actividades de la unidad 2, en la cual había como una serie de repeticiones en errores o problemas o malentendidos. Así que, bueno, vuelvo a decir, para quienes se sumaron, más temprano que tarde, espero que obviamente antes de nuestro próximo encuentro, eso desde ya, y algunos días más temprano también, van a tener sus notas, van a tener sus devoluciones, y demás está decir que lo que estuvieron trabajando en el apartado o en la consigna 3 se recupera y se sigue trabajando. Se sigue trabajando en lo que va a ser la actividad de esta unidad, que ya está disponible para que empiecen a revisarla y trabajarla, y también en lo que tiene que ver con el examen 2, ¿no? El examen integrador, que por algo se llama integrador, porque vamos a estar recuperando lo trabajado. Bien, entonces, ahora que somos un poquito más, vuelvo a abrir a la posibilidad de si hay alguien que quiera comentar qué le pareció, si le pareció fácil, difícil, si era lo que esperaban, si fue toda una sorpresa. eh, Reclamos a los grupos, felicitaciones a los grupos compuestos. Bueno, nada, siempre me sirve que me vayan contando para ir mejorando si hay algo, siempre hay algo para mejorar. Así que bueno, nada, escucharlos un minuto o o el tiempo que necesiten para contar. Nicolás, tengo una Sí, duda. Yo tuve una dificultad con la entrega. Te mandé un mensaje sí. al privado, no sé si lo pudiste ver. Sí, 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 he respondido, así como vos tuviste esa inquietud, hubo otras. Yo necesito que a mí desde asesoría pedagógica definan y me manden la instrucción de que les permitan poder habilitarse para poder subirlo de nuevo, ¿ok? No soy yo quien lo define, ¿se entiende? Yo mientras Dale, dale, sí, avanzo. sí. Si Dale, tienen sí, no, alguna, yo me comuniqué, lo que pasa es que no tuve novedad. ok, insistan por ese lado. Si ven que para mañana miércoles no tienen respuesta, si quieren mandarme, no sé, como un historial de mail y yo me subo sobre eso, este, o me vuelven, hubo muchos casos como así, con dificultades. Cualquier cosa, si no es mañana, me escriben, no sé, pongamos un corte de mañana a mediodía y yo pregunto por todos los casos juntos. Yo con las correcciones avanzo, son correcciones de trabajos grupales, eso no es lo que me preocupa.
sí no puedo poner una nota sobre una entrega que no está hecha, ¿bien? Sea por las razones que fueran. ¿Cómo se soluciona? Si les dan el ok, se habilita y pueden volver a subir el examen. ¿Ok? Bueno, si no hay comentarios, si no hay reclamos, si no hay nada, avanzamos. Avanzamos con lo que va a ser el inicio de nuestra tercera unidad. Una tercera unidad que la vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezarla. Primero, por supuesto, siempre presentando las temáticas generales, esto que encuentran en nuestro programa, que nos sirve para orientarnos, cuáles son los ejes centrales. Particularmente hoy vamos a estar trabajando con la noción de hipótesis. Seguramente empecemos con la noción de muestreo, dejando para la semana que viene, para el martes próximo, cerrar con distintos tipos de muestreo y recolección de datos, instrumentos y demás temáticas relacionadas. La bibliografía que necesitamos para la cursada de esta unidad. Y como les decía, siempre me gusta empezar con algún tipo de glosario, con algunas definiciones de conceptos que van a estar atravesando esta unidad y que me parece que, aunque sea en un renglón, bien, así de manera muy acotada, muy simple, tal vez lo que acá está en un renglón, en una oración, sea todo un capítulo bibliográfico, bien, pero necesitamos empezar a orientarnos, bien, van a surgir nuevos conceptos, nuevas ideas. Vamos a retomar esta idea de que para nosotros sujeto de investigación no necesariamente es una persona, ¿no? No asimilamos, no tomamos como sinónimo un sujeto con, con una persona. ¿Bien? Un sujeto puede ser una empresa, puede ser una ciudad, puede ser una familia compuesta por personas. No, cuando hablamos de sujeto, no hablamos de persona. O tal vez sí, pero no necesariamente. Para nosotros, la población o el universo van a ser un conjunto de sujetos que tienen algún tipo de correspondencia, algún tipo de punto de encuentro, alguna característica que los unifica, que los podemos englobar. Es importante esta idea de población, de universo, porque de esa población, de ese universo, es de donde nosotros vamos a estar definiendo o estableciendo cuál va a ser nuestra muestra. Concepto que vamos a ver más detenidamente en un rato, pero casi que siguiendo ese gráfico, podemos pensarla como un subgrupo, una parte de toda esa población. La muestra sale de adentro de la población. Vamos a ver que contamos con distintos tipos de muestreo asociados principalmente a lo que son los enfoques. En un muestreo cuantitativo, este subgrupo busca ser representativo. Que busque ser representativo significa que del resultado que obtengamos del análisis de la información recolectada en este subgrupo, tiene que poder extrapolarse, tiene que poder pensarse sobre la totalidad. ¿Bien? Por eso es que el muestreo cuantitativo va a estar basado específicamente en el tipo de muestreo probabilístico. Un muestreo en el que todos los miembros, los sujetos que componen esa población, tienen la misma posibilidad de ser elegidos como muestra. Cuando hablamos de un muestreo cualitativo, lo que vamos a estar pensando es que los datos, su análisis y las conclusiones a las que arribemos no necesariamente implican
generalización. No implica pensar que desde esos casos estudiados puedo entender a la totalidad de ese universo, a la totalidad de la población. Conceptualmente es muy distinto y los horizontes y las búsquedas son súper diversas según el enfoque. Es por eso que al no buscar generalizar, el muestreo cualitativo es no probabilístico, no se basa en la probabilidad, no busca hacerse de la estadística como forma de generalización. No lo busca porque no le interesa. Vamos a ver más adelante. Hoy vamos a empezar hablando de las hipótesis, ¿sí? Para nosotros una hipótesis es un enunciado, una oración en afirmativo que busca dar una respuesta provisoria en relación a esa pregunta de investigación. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos con un problema de investigación planteado en forma de pregunta? Bueno, al planteo en pregunta se le va a poner como respuesta una hipótesis, que luego del análisis de los datos recolectados veremos si es verdadera o falsa. Cuando nosotros trabajamos en investigación, muchos de los conceptos con los que vamos a trabajar implican conceptos teóricos, conceptos que forman parte de desarrollos del intelecto y que se dificulta la posibilidad de ser medidos. ¿Bien? Entonces, ante la no posibilidad de medición que nos ofrecen distintos fenómenos sociales, avanzamos en una operacionalización, es decir, transformar esos conceptos que no pueden ser medidos, porque son teóricos, son desarrollos de las ideas, en instancias que pueda medir. Estas instancias que pueda medir son lo que vamos a llamar variables. Bien, este proceso de operacionalización va a generar variables que son las que yo voy a tratar de identificar si hay relación entre ellas, por ejemplo, en un estudio correlacional. Bien, la idea de variable parte de varía, varianza, ¿no? Cambia según cada una de las instancias que estemos investigando. Vamos a ver también distintos métodos, instrumentos de recolección de datos que cada uno de ellos parten de los objetivos, parten del diseño. ¿Se acuerdan que habíamos visto diseño de investigación y cómo definíamos los instrumentos? Parten del enfoque que le demos a nuestro trabajo. Bien. Eh, Algunos otros conceptos, ¿sí? Me gustaría de acá, como para ya empezar con la clase, eh, recordar distintos tipos de preguntas, cómo podemos pensar que existen preguntas abiertas, como preguntas cerradas, cómo puede ser que nosotros orientemos la respuesta de nuestro encuestado o entrevistado mediante preguntas en las cuales yo no permito, por el tipo de pregunta misma, que quien deba responderlas pueda desarrollar una respuesta propia. Si yo les pregunto, no sé, a cualquiera que esté aquí en la clase, eh, ¿tenés frío? ¿No? La pregunta, ¿tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Te sentís enfermo? No sé. Así, ese tipo de preguntas que casi podríamos decir no admiten otra respuesta que sí o no. Bueno, eso es una pregunta cerrada. Preguntas dicotómicas, preguntas que solamente permiten una forma de respuesta. Por el contrario, las preguntas abiertas son aquellas que invitan a- al desarrollo, que invitan a la posibilidad de aprendizaje, de profundidad, en la cual ese sesgo
que impone cualquiera que tiene la posibilidad de enunciar una pregunta, en cierta manera queda un poco más grisado o tenemos más posibilidades de corrernos. ¿Son mejores las preguntas abiertas que las cerradas? No, para nada. No estamos hablando de mejor o peor. Pensamos qué necesitamos para nuestra investigación, para conocer. Hay preguntas que tienen que ser sí o sí cerradas. Cuando trabajamos con encuestas, trabajar con preguntas cerradas simplifica mucho el análisis de un volumen de datos muy importante. Las preguntas abiertas son más individuales, ¿no? No son pensadas para grandes volúmenes de unidades de análisis, sino que va hacia lo profundo, ¿no? Va hacia a lo que no busca reduccionismo. Bueno, vamos a seguirlo hablando más adelante, pero más o menos un pantallazo como para que tengamos algunos conceptos y ya podemos meternos en alguno de los conceptos centrales. ¿Qué es el de la hipótesis? Dijimos, una explicación tentativa a esa pregunta de investigación. Nosotros lo que queremos conocer lo manejamos como un interrogante, como algo que no sé, por eso en forma de pregunta. La hipótesis va a triangular con la pregunta y con el otro vértice, que es el marco teórico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de marco teórico? Este, nosotros podríamos responder rápidamente una pregunta de investigación, pero si lo hacemos de manera rápida, intuitiva, en cierta manera estaríamos partiendo desde nuestro pensamiento cotidiano, ese sentido común que nos hace responder sin preguntar, ¿no? Nos hace responder sin analizar, nos hace responder casi como una devolución de un tenista o de una tenista. Bueno, la hipótesis se articula con esa pregunta y con el marco teórico, porque a partir de lo que yo leo, a partir de la revisión de la literatura, de marcos conceptuales que puedan definir determinados conceptos, del estado del arte, a partir de esas instancias yo puedo llegar a pensar una respuesta tentativa, tentativa, provisoria. No, la hipótesis no tiene que ser nunca confundida con una conclusión, ¿no? Hay veces es que en el sentido común la idea de hipótesis se confunde con eh, una afirmación que se da como casi como una sentencia, ¿no? Como algo definido, como algo cerrado. Bueno, en metodología, todo lo contrario. La hipótesis se establece, pero queda pendiente de definir si es verdadero o falsa. Depende del alcance del estudio, puede o no puede ser formulada, porque ¿se acuerdan cuál es la característica de la relación de una investigación de alcance exploratorio en relación al marco teórico, al estado del arte? Bueno, tengo la impresión de que se quedaron todas dormidos. Bueno, muy silenciosa está la clase hoy. Eh, Profe, ¿cómo le va? Hola, ¿Podría ¿cómo repetir? estás? Porque estoy justo saliendo del trabajo y se me No, corta la... tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada, no es que ver ojo, no tiene No, obligación. no, pero se me Sí. corta por ahí las frases y no se entiende. Ok, bien. Despreocupate, Paola, despreocúpense, no pasa nada, no es que lo digo mal. Doy una descripción. Está muy callada la clase.
Y lo que yo les decía es lo siguiente, un trabajo, por ejemplo, exploratorio, al no poder construir un marco teórico, al no poder bucear sobre investigaciones recientes relacionadas con la temática que estoy estudiando, bueno, casi que me impide generar una hipótesis. Si yo en un trabajo exploratorio, que no puedo construir un marco teórico serio, establezco una hipótesis, bueno, es muy posible que esa hipótesis parta de mi sentido común. ¿Bien? Entonces, eso lo corremos. Hay algunos trabajos descriptivos que tampoco pronostican o establecen una hipótesis. Por ejemplo, algo al que recurrimos siempre. Todos los meses se presenta la evolución del índice de precios al consumidor, que nosotros conocemos más chabacanamente como el índice de inflación. Este, Esa es una investigación científica que no tiene ningún tipo de hipótesis. Va a ser descriptiva, una investigación descriptiva que no establece hipótesis. Se hace una pregunta y sale directamente a buscar los datos. No requiere de hipótesis. Trabajos correlacionales, trabajos explicativos, sí manejan hipótesis. La diferencia tal vez es que en el correlacional la hipótesis va a ser pensar la relación entre dos o más variables y agotarla ahí. Y en un trabajo de carácter explicativo vamos a ir a buscar las causas, ¿no? En lo profundo del fenómeno, a ver por qué se origina, eh, predecir, ¿no? La idea de lo predictivo. Bueno, va un poco por ese lado. Trabajos exploratorios, descriptivos, pueden no tener hipótesis. Ahora bien, aquellos trabajos que no tienen hipótesis, ¿con qué trabajan para salir a buscar información? Con algo que se conoce como supuesto. ¿Qué es un supuesto? Es un enunciado, también en afirmativo, enunciado en afirmativo que no tiene la rigidez de la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis, en cierta manera, nos acompaña durante toda la instancia de recolección de datos. ¿Y cómo llegamos a finalizar nuestra investigación? Determinando si esa hipótesis es verdadera o falsa. ¿Verdadera o falsa? Bien. ¿Cuál es la diferencia con los supuestos? Los supuestos no nos acompaña el mismo supuesto o no tiene la necesidad de acompañarnos el mismo supuesto durante toda nuestra investigación. Es posible, es posible que vaya variando, se vaya modificando. Un supuesto no queda congelado, no queda rígido. Se va moviendo a medida que nosotros vamos consiguiendo información, a medida que informantes clave nos puedan ir orientando. Bien, el supuesto es flexible, ¿no? Por eso tal vez lo asociamos muchísimo más con una investigación de enfoque cualitativo, en comparación de lo que puede ser una investigación de enfoque cuantitativo, la cual eminentemente trabaja con hipótesis. Puede ser también, profesor, que esas, esas suposiciones también pueden ir cambiando o mutando de acuerdo a lo que voy investigando, porque a lo mejor yo estoy investigando algo y me dice totalmente lo opuesto a lo que yo tenía en mi hipótesis, va, en mi suposición. Entonces me hace como mutar el objetivo de la investigación. No sé si el objetivo, No, el ¿no? objetivo no, pero sino dónde focalizar la información o qué Sí, parámetros. sí, totalmente de acuerdo. Cuando trabajamos con supuesto, Paola, cuando trabajamos con hipótesis, casi les diría,
la hipótesis queda congelada y nosotros ni siquiera nos hacemos de los datos hasta el final. ¿Bien? No estamos analizando y supervisando los datos al mismo tiempo que los vamos recolectando. Por eso, queda por un lado la hipótesis y al final decimos, ¿es verdadera o falsa? Y nos corremos de cierta lógica eh, eficientista de los modos del hacer, del producir, que pueden pensar que la única forma en que producimos conocimiento es si nuestra hipótesis se define como verdadera, ¿no? Si nosotros definimos que nuestra hipótesis es falsa, también aprendimos, también conocimos. No pudimos dar cuenta de relaciones con el fenómeno, por lo menos sabemos lo que no, ¿bien? Y nos deja mejor parados para una próxima investigación. Pero bueno, supuesto va cambiando en el sentido este que venimos conversando recién. Hipótesis queda fija, queda establecida. Para yo poder determinar si esa hipótesis es verdadera o falsa, tengo que poder enunciar una hipótesis que sea contrastable. Es decir, que yo pueda determinar, pueda medirla, pueda establecer si es verdadera o falsa. Esta capacidad de contrastación que es fundamental, ¿no? Por eso decimos, no puede ser una hipótesis apalancarse en nociones trascendentales, morales, metafísicas, no. Tiene que poder experimentarse, tiene que poder salirse al campo y poder investigar sobre ese fenómeno. Bien, como creo que ya les dije, la idea de lo claro y conciso nos acompaña, nos sigue casi como un fantasma atrás nuestro cada vez que escribimos, la posibilidad de ser claros, concisos, determinantes en nuestros enunciados, de forma tal de eh, evitar lo más posible la polisemia de nuestro lenguaje, este, y llegar a un mensaje monosémico, ¿no? Que no haya discusión acerca de eso que estoy diciendo. No haya posibilidad de dobles interpretaciones. Monosémico. ¿Bien? Bueno, vamos con un ejemplo. Imaginemos que nosotros somos consultores, nos contrata una gran empresa de bebidas gaseosas, ¿sí? Y están trabajando en sus planes de negocio y necesitan hacer una investigación académica acerca de determinadas incidencias que podemos encontrar al momento de nosotros como consumidores definir qué bebida vamos a elegir, si vamos a elegir una bebida azucarada o una bebida endulzada con otro tipo de productos, ¿no? Puede ser edulcorada, ¿no? Bueno, nosotros transformamos esa pregunta de negocio, esa pregunta de la organización, esa pregunta de mercado, la transformamos y trabajamos en cierto sentido para trabajarla desde un punto de vista académico, formal, científico. Imaginemos que nos hacemos de bibliografía, consultamos distintas fuentes secundarias, construimos nuestro marco de datos y podemos llegar a un tipo de hipótesis. Podemos pensar que nuestra hipótesis es que mientras mayor sea la capacidad adquisitiva de los consumidores, esto es, cuanto mayor, más alto sea su nivel de ingreso mensual, más propensión tienen a consumir productos sin azúcar. Bien, entonces yo acá empiezo a poner en relación dos variables. Por un lado, la variable capacidad adquisitiva, que en nuestro caso sería esa variable independiente, y por otro lado, la que es nuestra variable dependiente, consumir productos sin azúcar. Bien,
Esto es una hipótesis simple, un reglón, dos reglones, una oración. Bien, doy respuesta provisoria a esa pregunta de investigación. Bueno, yo a partir de esto tengo que investigar, tengo que salir al campo, construir y avanzar en la recolección de datos, analizarlos y poder llegar a un momento en el cual pueda llegar a estipular que esta oración, esta hipótesis, este enunciado, puede llegar a ser verdadero o falso. ¿Bien? Simple, claro, no tiene que haber lugar a dudas. Vamos a dejar presentada la noción de muestreo, que la vamos a retomar en profundidad la semana próxima, esperando tal vez que podamos hacer un tanto más dinámica la clase, ¿no? Que puedan ir surgiendo un poco más de cosas a partir de lo que puedan ser las devoluciones de sus exámenes y retomar la importancia del muestreo, porque imaginemos que nosotros tenemos que investigar a una determinada población. Si yo para investigar a esa población tuviese que preguntarle, consultarle, analizar los datos obtenidos de cada uno de los miembros de esa población, si la población es muy chica, no tengo problema. Por ejemplo, situación personal. Por un tema laboral mío en el pasado, estuve conviviendo bastante tiempo en la provincia de Tierra del Fuego, en un pueblo, en un paraje muy abajo de Ushuaia, llamado Puerto Almanza, donde en ese momento, no sé ahora, vivían 12 15 personas. Bueno, si yo tengo que hacer una investigación reducida a esa población, bueno, es posible que le pueda golpear la puerta de la casa a cada uno de ellos, de ellas, y pueda hacerme la información que necesito. Ahora, si yo quiero hacer una investigación que esté en relación con eh, Argentina como país, ¿no? 40 y pico millones de personas, ya más cercano a las 50, eh, me resulta muy difícil poder ir puerta por puerta. ¿Cuándo se hace puerta por puerta? En un censo, ¿no? Un censo se supone que se va puerta por puerta. ¿Cada cuánto se hace un censo? Cada 10 años. ¿Bien? ¿Por qué cada 10 años? Se hace cada 10 años por la cantidad de recursos que hay que destinar para poder hacer esa operación. El último censo habilitaba instancias digitales que tal vez favorecieron este, y minimizaron, achicaron, pero igual se supone que tenía que ir un censista casa por casa. Creo que tenía el registro de las casas que ya se habían censado de manera virtual. Bueno, dicho esto, la posibilidad de ir casa por casa en poblaciones muy grandes es posible, ¿no? Que es una redundancia, es posible, pero es antieconómico, me genera una erogación de recursos muy alta en relación a lo que yo quiero conocer, sobre todo teniendo en cuenta que hay elementos que me proporciona la estadística que hacen que yo, respetando determinada formulación, determinada cantidad de unidades muestrales, determinada forma de elección de cómo se va a componer mi muestra, el resultado que obtenga debería ser representativo si es que quiero que sea representativo. Bien, entonces, eh, vamos a ver dos grandes tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico, relacionado con, no, hay veces hay cierta confusión, ¿sí? No tiene que ver con la idea de
de prueba, no tiene que ver con distintas derivas que se van haciendo, ¿no? A partir del concepto probabilístico, ¿sí? La noción de probabilístico tiene que ver con la probabilidad o no de que todos seamos seleccionados como muestra. ¿Bien? Un muestreo es probabilístico cuando de alguna forma todos los que componemos ese universo tuvimos la misma chance, la misma posibilidad de ser elegidos. Eso es lo que asegura y le otorga rigor estadístico a este tipo de trabajos. ¿Bien? Bueno, vamos a retomar desde este tema el martes que viene, donde vamos a cerrar con la unidad 3 y ya vamos a ir respondiendo a alguna pregunta, teniendo en cuenta que ya el otro martes se habilita el segundo examen. ¿Bien? Así que van a contar con el tiempo necesario para, para poder revisar su primera producción y la invitación es a que lo más rápido posible avancen con la resolución de la actividad número 3 de la actividad de esta unidad. Así podemos hacer una lógica también de intercambio, de devolución, de enriquecimiento a partir de la lectura de los trabajos y la resolución de los compañeros y de las compañeras. Y falta nada. Así que a ponerle pilas, a ponerle ganas y estamos en contacto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre esto que estuvimos viendo? No, el segundo parcial también es grupal, ¿no es cierto? Correcto, Paola. Continúan trabajando de la misma manera que trabajaron, de forma colaborativa y de manera acumulativa con lo que es la actividad de la consigna 3. Bien, así que mucho de eso se va a retomar. Bueno, gracias Paola por estar ahí, por poder verte, por poder escucharte y nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Nicolás, Chao. gracias. Un beso grande para todos.